Bueno, desde algún lugar del área metropolitana de Buenos Aires, concretamente zona sur. Cada vez será más común apreciar estos carteles, en los cuales se indica la proximidad de una bicisenda o de una ciclovía. 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 Ya entendí. Vamos, 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 vamos. Bicisenda, ciclovía. ¿De qué se trata esto? Que en los últimos tiempos venimos escuchando. ¿Se trata de ordenar un poquito más el tránsito de las ciudades? ¿Se trata de resguardar la seguridad de todos, de ciclistas, pero también de peatones, de automovilistas y demás? ¿Qué son? ¿Está bueno que haya? ¿O en realidad complican el tránsito vehicular en las grandes ciudades? Acá estamos en el Parque de Lomas, un tradicional pulmón verde, lugar de práctica de deportes desde hace décadas en la ciudad de Lomas de Zamora. Y hasta aquí llegan las ciclovías porque en Lomas hace un tiempo que se ha planificado hacer toda una red de ciclovías, las cuales incluyen aproximadamente 28 kilómetros. De eso les voy a contar un poquito y las vamos a recorrer. Bueno, justamente hablamos de estos temas porque me imagino que muchos o la gran mayoría de nosotros viven en ciudades. Y esto involucra cuestiones que tienen que ver con la geografía, con la población. La demografía es la ciencia que estudia la población, pero además, dentro de la geografía hay una enorme división en especializaciones en distintas áreas de la geografía. La geografía urbana es una de ellas, e incluso muchos geógrafos trabajan en lo que es planificación territorial. La palabra ya nos da una idea de qué se trata. E inclusive sociólogos y antropólogos estudian lo que es la vida en las ciudades y, ¿por qué no? Seguramente habrá muchos estudios y cada vez más sobre los hábitos, las conductas, la cultura y demás de los ciclistas. La demografía se ocupa de estudiar las poblaciones humanas. Esto involucra cuestiones biológicas, cuánta gente nace, cuánta gente muere, por qué se muere a determinada edad o cuál es la esperanza de vida, cuál es el estado de distintas poblaciones en base a aspectos biológicos, pero también la otra dimensión importante es la social. Cómo vive la gente, si la gente se desplaza o no. En base a nacimientos, fallecimientos y movimientos migratorios, podemos tener el total de una población circunscripta a lo que nos interese, una ciudad, una región, un país, un continente o todo el mundo. ¿Y saben qué ocurre? En todo el mundo la tendencia es que cada vez más gente viva en las ciudades. Esto
ha ocurrido que hace poquitos años, ya en 2006 aproximadamente, se verificó que la población urbana supera por primera vez en la historia de la humanidad a la población rural. Y esa tendencia aparentemente es irreversible. Justamente la tendencia es, por continente, creciente. Por supuesto que algunos continentes, algunas regiones del mundo aún no han llegado a ese 50% porque predominantemente su economía se basa en actividades rurales, en actividades del campo. Como podemos ver en el mapa, todos los países que están con tonalidades de celeste a azul más intenso son aquellos que tienen mayor porcentaje de población urbana. A este crecimiento de la población en las ciudades en detrimento de la población que vive en el campo, de la población rural, se le llama proceso de urbanización. Y de esto, o mejor dicho, en esto tiene que ver la geografía urbana, toda una rama de la disciplina que se ocupa de cuestiones que tienen que ver con las ciudades. Esto varía de país en país, el definir qué es una ciudad, qué es una localidad, pero los criterios cualitativamente tienden a lo mismo, a entender que una población urbana es aquella que está aglomerada o concentrada. Y en esto intervienen, por supuesto, todo lo que significa infraestructura urbana, sí, edificaciones, caminos, infraestructura, etc. Bueno, en realidad nosotros vamos a hablar un poquito más de nuestro país, de cómo se distribuye la población en nuestro país. Esto en realidad me hace acordar a mis clases de geografía de tercer año y de quinto año del secundario. Pero bueno, en nuestro país la situación es similar a la del resto del mundo. Las tendencias hacia la urbanización históricamente han sido muy fuertes, cada vez lo son más. Viendo un poquito la definición de localidad y viendo las cifras del censo 2010, porque lamentablemente del último censo, el del año 2022, las cifras provisionales y las cifras disponibles son muy pocas. No se está trabajando realmente bien con los medios que hay hoy en día acerca del procesamiento de los datos que se captaron en el Censo Nacional de Población, pero bueno, eso es asunto de... ya nos estamos yendo un poquito de tema. En nuestro país, quien se ocupa de las estadísticas nacionales es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Hay otros organismos que dependen tanto de las provincias como de algunos municipios que se ocupan de todo lo que es estudios de población, pero el ente rector es el INDEC. De aquí lo que podemos ver son las cifras de el 2010, pero antes saber lo que es una localidad para entender bien cuál es la población urbana. Bueno, entonces tenemos que definir, para entender esto con un poquito más de precisión, ¿qué es una localidad? Una localidad es una unidad geoestadística urbana determinada por criterios físicos y territoriales. Se concibe como una concentración espacial de edificios conectados entre sí por una red de calles. Se clasifica en simple o compuesta. Es simple si se extiende sobre una sola jurisdicción y no está atravesada por ningún límite de provincia, departamento, partido o municipio. Es compuesta si se extiende sobre más de una jurisdicción, ¿sí? O sea, vemos que en el mapa de Argentina hay límites provinciales y hay límites de departamentos, comunas, partidos o municipios. Esto es habitual. Nada impide que una ciudad se extienda atravesando esos límites, que crucemos la calle y cambiemos de municipio o incluso de provincia. Bueno, entonces, ya sabemos lo que es una localidad, en donde está toda una red de edificios, calles y demás conectadas. Y para que sea una población urbana, estas localidades tienen que tener 2.000 o más habitantes, es decir, totalizar al menos 2.000 habitantes. Si vamos a un pueblito de 1.900 habitantes, ya no es una población urbana y es una población rural, lo que en el lenguaje común llamamos como el campo, la población del campo.
En cuanto a la población urbana de Argentina, podemos ver en el mapa, en los tonos azul más oscuros, de celeste a azul, aquellos distritos del país con mayor población urbana, llegando al extremo en lo que se llama el área del Gran Buenos Aires, la aglomeración del Gran Buenos Aires, perdón, en donde la totalidad de la población es urbana. Y en este aglomerado reside ni más ni menos que el 37% de la población de todo el país, y además es la tercera aglomeración en América Latina, lo cual indica su importancia. Pero además tenemos que tener en cuenta que la misma, en cuanto a los partidos que corresponden a la provincia de Buenos Aires y que ocupan solamente un 4% de su territorio, pero que concentran el 73% de la población de la provincia de Buenos Aires, lo cual nos da una idea de su magnitud. Dentro de la Argentina, la metrópoli que la sigue, que es el Gran Córdoba, es 10 veces menor, lo cual indica el gran desequilibrio territorial que tenemos en nuestro país. Pero por otro lado, hablando ya en cuanto al ciclismo, la necesidad de tener vías de circulación adecuadas ante la cantidad cada vez más creciente de ciclistas. Bueno, comencemos hablando un poquito de qué son las ciclovías, ¿sí? Una ciclovía es una infraestructura exclusiva y especializada para ciclistas. Su traza se encuentra ubicada sobre la calzada, delimitada por separadores físicos. Sí, aclaro, aquí es lo que vulgarmente nosotros decimos la calle, aquí en Argentina. La calzada, sobre la calzada. Se ubican, excepto en casos especiales, en el margen izquierdo de la calzada, según el sentido de circulación vehicular. Y para el diseño particular de las ciclovías, se cumple con una serie de pautas y de elementos que las conforman. Se coloca una separación física del tránsito vehicular, son de doble mano de circulación, los carriles, como ya dijimos, salvo excepciones, van sobre el margen izquierdo, están demarcadas horizontalmente y están señaladas verticalmente, es decir, sobre la propia superficie están demarcadas y están señalizadas con cartelería vial. Y por supuesto hay demarcaciones especiales para lugares de ascenso y descenso en hospitales, escuelas, geriátricos, etc. También los cruces de calle, están tratados con una demarcación en verde que indica que hay un cruce de ciclistas. Y por supuesto suele haber zonas de convivencia con peatones. Bueno, se suelen usar separadores físicos de tipo cordones altos, cordones bajos. Y cuando no se puede poner un cordón, dado que hay una subida o una bajada, o por alguna cuestión geométrica, suelen estar demarcados. Eso en cuanto a las ciclovías. Aclaro que esto en realidad no está homologado o no está estipulado por ley para la Argentina y que varía de ciudad en ciudad. Nos podemos encontrar con situaciones de distinto tipo. Lo importante en las ciclovías es que son doble mano, están separadas físicamente y tienen demarcación horizontal y señalización vertical, pero además están dispuestas, están implementadas sobre la calzada, es decir, sobre la calle. Esas son sus principales características. Por supuesto, recordemos que esta infraestructura es exclusiva y especializada para ciclistas, es decir, los únicos que pueden utilizarlas son aquellos que están en bicicleta. En bicicleta. Continuamos entonces con las bicisendas. Bueno, cuando hablamos de bicisendas estamos hablando de una infraestructura exclusiva y especializada para ciclistas, pero que
a diferencia de una ciclovía, se implanta sobre veredas, parques, plazas y en relación a vías peatonales separadas de la calzada, formando una cinta de hormigón aislado con un ancho, bueno, que eso puede ser variable. Sabemos que esto en la realidad, por lo menos al día de hoy, depende de cada municipio, cada ciudad que lo implementa. Por eso, para su emplazamiento hay que tener en cuenta el ancho de la vereda y los elementos existentes. Para el diseño particular de las bicisendas se cumple con una serie de pautas y elementos que los conforman. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se tiene que prever la construcción de rampas, en lo posible que sea doble mano de circulación y, lo que es más importante, o una cuestión que es muy importante, es evitar interferencias con paradas de colectivos, de taxis, espacios de carga y descarga, lo cual es muy complicado al estar en una vereda. ¿Por qué? Porque sabemos que en las ciudades hay actividades comerciales, la gente está transitando y demás. Por eso en muchos lugares solamente se llevan a cabo en zonas de parques, de plazas o lugares en donde la gente no suele estacionarse a comprar o hacer ningún trámite, si no se hace muy complicado. Por supuesto que tiene que tener protección para el ciclista en relación a la circulación vehicular. Debe ser claramente un lugar en donde no se permite el tránsito vehicular. También demarcación horizontal y señalización vertical, tratamiento de cruces con demarcación en verde, zonas de convivencia con los peatones, y es importante contemplar la intervisibilidad entre ciclistas y peatones, dado que puede haber obstáculos tales como edificios, árboles, carteles, etc. En este sentido, como vemos, puede resultar más dificultoso en las grandes ciudades disponer de lugares en las veredas en donde sea adecuado. ¿Por qué? Porque es el lugar de paso, porque hay frentes de comercios, de oficinas, de residencias. Entonces, es sumamente complicado pensar en esto. Evidentemente, la bicisenda es la alternativa en espacios verdes y espacios abiertos. Y entonces, para ir cerrando, venimos hablando de toda esta situación. ¿Por qué? Porque Argentina es un país enorme, hermoso, pero sus 47 millones de habitantes están concentrados, lo cual supera el promedio de muchos otros países y lugares. El tema es que ese puntito que ven en la pantalla, ese puntito amarillo a la derecha, arriba, es como si fuera... ¿Qué cosa dentro del país? El área del Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma del Gran Buenos Aires, que concentran una enorme población. Si solamente tomamos lo que corresponde a la provincia de Buenos Aires, que es en donde vivo, tenemos algo que, un entrecruce terrible de localidades, vías férreas, caminos, autopistas, barrios de todo tipo, y que concentran, como decimos, una cantidad de gente enorme, que todos los días va a su trabajo, va a hacer actividades recreativas, van los chicos a la escuela. Y sí, es como para explotar esta aglomeración del Gran Buenos Aires, en donde pueden ver cómo 14 millones de habitantes viven en toda un área enorme. Entonces, yo vivo en Lomas de Zamora, hacia el sur, y hace un año aproximadamente me encontré con la sorpresa de que estaban haciendo ciclovías en las callecitas de Lomas. No tenía esa información de antemano. En realidad no me interesa mucho el hecho de que haya ciclovías porque me gusta escaparme del lugar donde vivo. Ahí lo tenemos dentro del mapa, estos hermosos mapas escolares del Instituto Geográfico Nacional que suelo usar y que se pueden descargar del sitio del IGN sin problema. Ese es el municipio de Lomas de Zamora. En esa porción de tierra viven más de 1 millón de habitantes. Imagínense que en otros distritos ocurre lo mismo, hay una gran población concentrada. Entonces, todos nosotros necesitamos compartir de algún modo
el espacio que tenemos para las distintas actividades, entre ellas poder trasladarnos como corresponde. Y a nosotros que nos gusta ir en bicicleta al trabajo, salir a andar en bicicleta, hacer cicloturismo o cicloviajes, como prefiero llamarle, necesitamos también estar resguardados, estar protegidos, estar seguros. Bueno, entonces ya vamos a ir cerrando este video, en el cual les comento qué es lo que se viene. Lo que se viene es el relevamiento de la red de ciclovías de Lomas de Zamora. Les dejo en la descripción del video un par de links en donde podrán encontrar de publicaciones la red de ciclovías proyectada con el recorrido de calles afectadas. Algunas ya están en funcionamiento y, como les decía, lo que voy a hacer en estos días es relevarlas, hacer alguna filmación para ver el estado de estas ciclovías, todas puestas, ciclovías y bicisendas, para compartirlo con todos ustedes. Eso será en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado y nos encontramos en cualquier momento. Buena rodada.